Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor. Este domingo 21 del tiempo ordinario, seguimos escuchando el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». No tenemos mejores palabras para expresar nuestra fe y nuestra decisión de seguir a Jesús que las que pronunció Simón Pedro, una vez más, Simón Pedro, al concluir aquella intensa jornada de evangelio en Cafarnaún. Ese día el evangelio, la palabra buena que Jesús, el Hijo, trae desde el corazón del Padre, esa palabra que es el mismo, se había hecho pan que se multiplica, palabra que toca el corazón, sacude, pone en crisis e invita al seguimiento. Pero es una decisión y vemos que muchos, tal vez la mayoría, toma la decisión de no seguir en ese camino. Es duro este lenguaje. Y anota el evangelista que Jesús no hace nada para aligerar o edulcorar su palabra, que en este capítulo lo hemos seguido puntualmente, expresa su pretensión más honda. Él, Jesús, su persona, es la que decide todo en la vida. Él es pan de vida. Hay que comer ese pan para vivir. Este lenguaje es duro. Y desde aquel momento muchos lo dejaron. Y de ahí la pregunta incisiva de Jesús a sus discípulos y también a nosotros. ¿Ustedes también quieren irse? ¿También nosotros sentimos el peso, la pretensión de Jesús y suena para nosotros duro este lenguaje al punto que nos sentimos con la decisión de no seguirlo, de no seguir en este camino? Cuando también hoy para muchos las palabras, pero sobre todo la persona de Jesús, es escándalo y tropiezo. Cuando también hoy parece que muchos prefieren tomar otro camino, nosotros, con Simón Pedro y como él, le decimos a Jesús: «Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que vos sos el Santo de Dios». Bellísimas palabras de Pedro, su confesión de fe en el Evangelio según San Juan. Las hacemos nuestras, con ellas oramos, con ella alentamos nuestra propia decisión de fe por Jesús. La fe, lo hemos dicho muchas veces,
Y al concluir la lectura del discurso del pan de vida, el capítulo 6 de Juan, lo vamos a volver a decir. La fe se alimenta saboreando y asimilando cada día el pan más sabroso y nutritivo, el pan que es Jesucristo, Hijo del Padre, que llega a nosotros en las Sagradas Escrituras. Por eso la tradición de la Iglesia, desde los primeros días del cristianismo, ha ido madurando ese modo de acercamiento a las Escrituras que llamamos la lectio divina, la lectura de Dios. Como decía San Gregorio Magno, leemos las Escrituras para escuchar el corazón de Dios. Hermosísima la expresión. Cuando leemos las Escrituras, escuchamos la voz de Cristo que nos habla y conocemos así el corazón de Dios. Y la palabra nos lleva al pan eucarístico, a la Santa Eucaristía. Comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida en nosotros. Y como el mismo Jesús dirá, este año no lo hemos leído porque el domingo que correspondía tocó la gran celebración de la Asunción de la Virgen. Así como yo vivo del Padre, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá por mí. La fe se alimenta saboreando y asimilando el pan vivo que es Jesucristo, que llega a nosotros en las Santas Escrituras, asimiladas con fe, que nos conducen a la Eucaristía. Pero es el Padre el que nos atrae y acerca a Jesús, como Él mismo lo declaró. Él ha tocado nuestros corazones con la suavidad de su Espíritu y ha despertado así la fe en su Hijo Jesucristo. Lo volvemos a decir. En la oración serena comenzamos a saborear ese pan bendito que viene de Dios. La lectura de Dios, la lectura orante de las Escrituras, la lectio divina, es oración. Lo repito, cuando leemos las Escrituras, escuchamos la voz de Cristo y conocemos el corazón del Padre. Y esa escucha engendra en nosotros la oración, que es respuesta a la palabra escuchada. Y la Eucaristía es oración. La Eucaristía no es un entretenimiento de fin de semana. No vamos a la Eucaristía para divertirnos o pasar un buen momento. Vamos para levantar nuestros corazones, para abrir nuestra vida al influjo vivificante de Cristo, para alabar, para dar gracias, para suplicar. Por eso en la Eucaristía todo tiene sabor de oración. La escucha, los gestos, las palabras, los silencios. Así saboreamos el pan vivo bajado del cielo. Como todos los domingos te invito a orar, a concluir esta meditación con esta oración. Son mis palabras que comparto con vos, pero ojalá que despierten también en vos, seguro que lo hacen, el deseo de orar con tus propias palabras. Padre bueno, gracias por darnos siempre el pan mejor, el más sabroso, y el que una vez comido despierta más hambre. Gracias por darnos a tu Hijo y por regalarnos la fe en Él. No dejes de atraernos a su persona y a su mensaje. Que tu Espíritu siempre mueva nuestros corazones, nos muestre la belleza del rostro de Cristo y nos convenza de su verdad. Amén. Así sea. Que esta palabra buena ilumine y custodie tu día. Bendecido domingo, bendecida semana.